No quiero irme de Erbach sin hablar de un restaurante que me contabas que es muy particular porque todos los elementos que hay adentro tienen que ver con la música. El restaurante en sí mismo es una especie de museo de instrumentos, pero además toda la decoración, porque las lámparas, las pantallas de las lámparas están hechas con tapas de violín. Los respaldos de las sillas están hechos con tapas de guitarra, una y otra con un filete de madera, vamos a decir, para darle espesor. Las paredes están decoradas con instrumentos de todo tipo, desde antiguas bandurrias, guitarras antiguas, instrumentos, está la parte de los instrumentos de viento, está la parte de los instrumentos de arco, en fin, de todo un poco. Y esto queda más cerca de Markneukirchen que de Erbach. Markneukirchen es otro pueblo más grande que Erbach, algo más grande, y ha sido famoso por la construcción de los violines, sobre todo, donde hay un gran museo de instrumentos musicales y donde ahora construyeron una sala de conciertos con lo último en tecnología, por ejemplo. Alfredo, hay un viaje muy particular de ida ya de Erbach hacia Leipzig, creo que es, con el maestro Carlevaro, en donde bajan o llegan a algún lugar y van a visitar a Bach. Ese viaje realmente, si yo tuviera que decir cuál es la experiencia emotiva y de viaje que no te vas a olvidar nunca, Alfredo, es esa. El retorno de mi primer viaje a Erbach, había que volver a Berlín para tomar el avión a París, para de París venir volver al Río de la Plata. Y ese viaje de 6 horas lo planificamos un poco más largo, pero deteniéndonos 2 o 3 horas para almorzar en Leipzig y aprovechar a visitar la iglesia de Santo Tomás, que es donde Bach tocaba el órgano, donde enseñaba, donde preparaba para el oficio religioso de cada domingo una cantata, y donde además está la tumba de Bach. Y entonces esos 4 transbordos en tren los hicimos interrumpiéndolo en Leipzig. Parecíamos, yo no sé, un conjunto de gitanos, porque era Carlevaro con la señora, un irlandés que vivió muchos años aquí en Montevideo, que era el intérprete, traductor, profesor de guitarra también, una guitarrista norteamericana que también asistía en los cursos, y yo, cargados con la guitarra, todo, claro. Carlevaro con 2 guitarras, sí. Porque el constructor, que es de Erbach, le había hecho otra más. La guitarrista americana además tocaba la viola da gamba y andaba con su viola da gamba, que es más grande que un violonchelo, a cuestas, y bueno, y además con los equipajes. Nos llevaron a la estación y ahí emprendimos el viaje en tren. En Leipzig nos detuvimos, esto da para hablar otro día, porque realmente estar en ese lugar y observar nada más que la modestia de la tumba de Bach, una placa de cobre en el piso de ladrillo delante del altar de la iglesia de Leipzig, eso solo es tan emotivo, tan fuerte, que no hay palabras para describirlo, ¿verdad? Pero estuvimos allí. Te llevo a otro lugar, Praga. Yo nunca estuve en Praga, parezco el nombre de una novela. Nunca estuve en Praga, pero todo el mundo que ha estado en Praga ha quedado fascinado, ¿no? Es mágica. Sí, sí. Praga es como sumergirse, y ir a la ciudad vieja de Praga es como sumergirse en el siglo XVI, en el siglo XVII. Está conservado todo de una manera, porque además hay una política oficial para hacerlo, ¿verdad? Y entonces toda la ciudad vieja conserva la edificación de varios siglos atrás. Algunos lugares, como el Puente Carlos, ese donde aparezco yo, que es el puente más antiguo sobre el río Moldava. Además ese hecho también de asomarse a esos puentes sobre el Moldava y acordarte del Moldava. Y acordarse claro, de Smetana. Es decir, hay muchas cosas detrás de eso. El castillo de Praga, por ejemplo, que es una maravilla. Yo, hasta que no estuve allí, creía que el castillo de Praga era un castillo. Pero el castillo de Praga es un conjunto de edificaciones que las más antiguas datan del siglo IX, ¿sí? Que tiene 2 o 3 palacios, que tiene una catedral, que tiene un convento, que tiene una parte amurallada, que tiene el famoso Callejón del Oro, donde está la casita donde vivió Kafka 2 o 3 años. Bueno, eso es una maravilla. Yo lo visité de noche, y entonces ver la ciudad de Praga, porque además está en una altura.
Entonces ver la ciudad de Praga desde el castillo es hermosísimo también. Y quiero terminar en otra ciudad, que también es una ciudad hermosa, que sí conozco, en donde uno puede visitar un lugar que si leyó el diario de Ana Frank, no puede olvidarse nunca, que es la casa de Ana Frank. La casa de Ana Frank, tengo en mis papeles estudiado del programa, que también te impactó. A mí me impactó, claro que sí, me impactó por lo que tenía de histórico y además por no solamente haber estado allí, que está reconstruido el ambiente en el que vivió Ana Frank. La casa se convirtió en museo. Es una casa del año 1600 y pico, como las casas de toda esa zona de los canales. Holanda creció mucho en el 1600 por razones de comercio y amplió esa red de canales concéntricos y edificó unas casas. Todos los comerciantes querían tener su casa que diera frente al canal para poder... Sí, por razones comerciales. Por razones comerciales. Obviamente. Entonces son todas casas muy angostas y de 3 pisos y largas hacia el fondo. Había mucha escasez de espacio, la hay en Holanda, toda Holanda es así. Entonces son características de esas casas holandesas unas escaleras muy empinadas. Es tremendo subir esas escaleras en las casas de Holanda porque son muy empinadas y angostitas, porque había que ahorrar lugar. Y buena parte de esas casas, la de Ana Frank incluida, tenían 2 edificaciones para que les entrara la luz. Entonces en la famosa casa de atrás era donde se fueron refugiando. Entonces allí está la biblioteca giratoria, por la cual se sube por una escalera de esas empinadas y se va a la casa de atrás después, donde estaba refugiada toda la familia. Está conservado el dormitorio de Ana Frank con el empapelado que tenía y las fotos, los recortes de revistas con los artistas de cine, y eso está, para protegerlo, cubierto por un vidrio, pero es la pared con su empapelado original y las fotos que ella tenía pegadas allí, eso cubierto por un vidrio. Bueno, impresionante. Realmente impresionante. Claro. Para terminar, volvemos a la figura de Abel Carlevaro. Me contabas que su famoso libro ha sido traducido a los más increíbles idiomas. Increíbles digo para nosotros, porque él tuvo, yo te contaba, que sabía que tuvo muchos alumnos del lejano Oriente, sí. Cosa que parece muy curioso para un maestro uruguayo, que tenga alumnos en Japón, en China o en otros lugares. Pero ese libro está traducido y agotado. Bueno, el libro donde Carlevaro expone su teoría instrumental, donde cuenta o explica todo lo nuevo que hizo en la teoría de la guitarra y en la técnica de la guitarra, bueno, se publicó en español, se tradujo al inglés un par de años después, se tradujo al alemán, se tradujo al francés, se tradujo al chino, porque se publicó en China, y se tradujo al japonés. Y entonces yo te decía, es un ejemplo único en la historia de la guitarra. No existe un libro de teoría instrumental de la guitarra traducido a tantos idiomas. Gracias, Alfredo. Con ustedes nos encontramos en otros mundos.